Rottweiler. Estándar FCI, 147. Origen: Alemania. Utilización: perro de utilidad, servicio y compañía. Clasificación FCI. Grupo 2, perros tipo Pinscher y Schnauzer, molosoides, perros tipo montaña y boyeros suizos. Sección 2,1, molosoides, tipo dogo. Con prueba de trabajo. Historia: el Rottweiler es una de las razas más antiguas. Su origen data desde los tiempos de los romanos. En ese entonces se le poseía como perro de protección y conducción de ganado. Estos perros se fueron mudando con los romanos más allá de las regiones alpinas, donde protegían a la gente y conducían el ganado. En la región de Rottweil, estos ejemplares se cruzaron con los perros nativos, de los cuales surgió una mezcla. A partir de entonces, la tarea principal del Rottweiler fue la de cuidar y conducir ganado mayor y defender a su amo y sus posesiones. Su nombre, perro de carnicero de Rottweil, lo obtuvo por la antigua ciudad imperial de Rottweil. Los carniceros lo criaban solo de acuerdo a su rendimiento y utilidad. Fue así como, al paso del tiempo, se formó una raza de protección y conducción inmejorable, a la que también se le encontró utilidad como perro de tracción. Cuando a principios del siglo XX se buscaron razas caninas para el servicio policíaco, se le hicieron pruebas al Rottweiler. Se demostró rápidamente que este perro era perfectamente apto para las tareas del servicio policíaco. Es por eso que en 1910 se le nombró oficialmente como perro policía. La crianza del Rottweiler aspira a una raza fuerte, muy vigorosa, de color negro, con marcas pardo rojizo bien delimitadas, que a pesar de su apariencia totalmente enérgica, no deja de ser noble, siendo muy apropiado como perro de servicio, compañía y utilidad. Apariencia general. El Rottweiler es un perro de tamaño mediano a grande, robusto, ni tosco, ni ligero, ni frágil, ni con extremidades demasiado altas. Su figura fuerte, compacta y bien proporcionada, permite concluir que es un perro muy poderoso, ágil y resistente. Proporciones importantes. La longitud del tronco, medida desde la articulación escápulo-humeral hasta la punta de la nalga, solo debería sobrepasar la altura de la cruz de 15% como máximo. Temperamento y comportamiento. Con tendencia amigable y pacífica, bondadoso con los niños, es un perro muy afectuoso, obediente, dócil y con buena disposición para trabajar. Su apariencia delata robustez original. Seguro de sí mismo, nada nervioso ni asustadizo. Reacciona a su entorno con gran atención. Cabeza. Región craneal. Cráneo. De longitud mediana, ancho entre las orejas. Vista de lado, la frente es moderadamente abultada. La protuberancia occipital está bien desarrollada, sin ser demasiado notoria. Depresión nasofrontal, stop. Muy evidente. Región facial. Telofa. Bien desarrollada, más bien ancha que redonda, con ventanas relativamente grandes, de color negro sólido. Hocico. En relación al área del cráneo, no debe dar una impresión acortada o alargada. Caña nasal recta, de inserción ancha, disminuye moderadamente de anchura de atrás hacia adelante. Labios. Negros, bien pegados. El ángulo de los labios bien cerrado. Encías de preferencia oscuras. Mandíbulas y dientes. Tanto la mandíbula superior como la inferior son bien fuertes y anchas. Dentadura sana, fuerte y completa, 42 piezas. Los incisivos superiores caen sobre los inferiores en forma de tijera. Mejillas, arcos cigomáticos bien notorios. Ojos, de tamaño mediano, de forma almendrada, de color pardo oscuro, con párpados bien adherentes. Orejas, de tamaño mediano, colgantes, triangulares, muy separadas y de implantación alta. Con las orejas bien pegadas y colocadas hacia adelante, el área del cráneo da la impresión de ser más ancha. Cuello. Fuerte, moderadamente largo, bien musculado, ligeramente arqueado en el margen superior. Escueto, sin papada ni piel suelta. Cuerpo. Espalda. Recta, fuerte y tiesa. Lomo. La región lumbar es corta, fuerte y profunda. Grupa. Amplia, de longitud mediana, ligeramente redondeada, sin ser recta, ni con mucha caída. Pecho. Espacioso, amplio y profundo, aproximadamente 50% de la altura de la cruz, con un antepecho bien desarrollado y costillar abultado.
Abdomen, flancos no recogidos. Cola, en forma natural, horizontal en prolongación de la línea superior. En reposo puede también colgar. Extremidades, miembros anteriores, en conjunto, vistos de frente son rectos y no muy juntos. Los antebrazos, vistos de lado, son rectos. La inclinación de la escápula en relación a la horizontal es de 45 grados. Hombros, bien colocados. Brazos, bien pegados al tronco. Antebrazos, poderosamente desarrollados y musculados. Metacarpos, ligeramente elásticos, fuertes, ligeramente oblicuos. Pies anteriores, redondos. Dedos bien cerrados y abultados. Almohadillas duras. Uñas cortas, negras y fuertes. Miembros posteriores, en conjunto, vistos de detrás son rectos, paralelos y no muy juntos. En posición natural se forman ángulos obtusos entre el muslo y el hueso ilíaco, entre el muslo y la pierna, rodilla, y entre la pierna y el metatarso, corvejón. Muslo, moderadamente largo, ancho y fuertemente musculado. Pierna, larga, fuerte, con mucha musculatura, tendinosa. Corvejón, poderoso, bien angulado, no empinado. Pies posteriores, un poco más largos que los delanteros. Dedos igualmente cerrados, abultados y fuertes. Movimiento. El Rottweiler es un trotador, permaneciendo su espalda firme y con poco movimiento. El desarrollo del movimiento es armonioso, seguro, con fuerza y libre, con pasos amplios. Piel de la cabeza bien apretada en toda el área. Forma pequeñas arrugas en la frente cuando el perro está en atención. Manto, pelo, compuesto de capa externa y lanilla interna. El pelo de la capa externa es medio largo, duro, espeso y bien apretado. La lanilla interna no debe sobresalir del pelo externo. En los miembros posteriores, el pelo es un poco más largo. Color, negro, con marcas fuego bien delimitadas de un vivo color pardo rojizo en las mejillas, hocico, garganta, pecho y miembros, así como arriba de los ojos y bajo la cola. Tamaño y peso. Machos. Altura a la cruz. Varía desde los 61 hasta los 68 centímetros. De 61 a 62 centímetros. Pequeño. De 63 a 64 centímetros. Mediano. De 65 a 66 centímetros. Grande, talla correcta. De 67 a 68 centímetros. Muy grande. Peso. Aproximadamente 50 kilogramos. Hembras. Altura a la cruz. Varía desde los 56 hasta los 63 centímetros. De 56 a 57 centímetros. Pequeña. De 58 a 59 centímetros. Mediana. De 60 a 61 centímetros. Grande, talla correcta. De 62 a 63 centímetros. Muy grande. Peso. Aproximadamente 42 kilogramos. Cuidados y salud. Su manto de pelo es fácil de cuidar, para mantenerlo limpio es recomendable cepillárselo con un cepillo de cerdas firmes como mínimo una vez a la semana. Por otro lado, solamente hay que bañarle cuando se crea necesario. Puede vivir dentro de un apartamento, siempre y cuando se le saque a hacer ejercicio todos los días, actividad que tendrá que realizar durante 2 o 3 horas, con el fin de mantener una buena salud mental y física. Cuando son cachorros es muy importante que mantengan una carga de ejercicio regular, ya que, en caso contrario, sus extremidades podrían atrofiarse. El Rottweiler es un perro que se caracteriza por ser muy fuerte y resistente, pero, igual que ocurre en otras razas, tiene especial tendencia genética a padecer ciertas enfermedades. Así como algunas enfermedades hereditarias de tipo óseo, los perros de esta raza pueden padecer osteocondritis disecante y displasia de cadera. La displasia de cadera es uno de los trastornos comunes en perros del tamaño del Rottweiler, pero, curiosamente, en esta raza no tiene una incidencia tan grande. Se trata de un problema de la articulación de la cadera, que impide que la cabeza del fémur encaje de manera correcta en ella. Esto provoca 2 síntomas característicos: el dolor que aparece con la movilidad, y cojera más o menos importante, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Alimentación. En cuanto a la alimentación, debemos proporcionarle de forma regular la comida, a la misma hora y en cantidades similares.
Tendrá que aprender a comérsela inmediatamente después a dársela. Si ha pasado un rato y no la ha probado, se le retirará y no comerá hasta la siguiente comida. Es omnívoro y tiene buen apetito. Necesitará tener siempre a su disposición agua fresca y limpia, ya que pueden sufrir ataques de sed debido a que son muy activos. Esperanza de vida: de 8 a 10 años. Para finalizar, te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo, y por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales, y deja tus comentarios. Visita nuestro blog para que descargues gratis el estándar de tu raza. Suscríbete a nuestro canal para que recibas los super contenidos que publicamos semanalmente. Si estás suscrito y no recibes nuestras actualizaciones, puedes activar la campanita de notificaciones al lado del botón de suscripción. Suscríbete ya. ¡Ya!